Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas las asambleístas. Me he permitido revisar, investigar y profundizar determinados puntos que los considero trascendentales e importantes dentro de este debate, más aún cuando escuché varias intervenciones en la sesión anterior sobre temas no necesariamente coyunturales y no sobre temas que tienen que ver con el fondo de lo que estamos tratando, a mi criterio, y la importancia de esta ley de comunicación. Y así, el primer aspecto que me permití revisar es ver si efectivamente las resoluciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben o no primar sobre la Constitución de la República. Y luego de un exhaustivo análisis llegué a la conclusión que no se contraponen siquiera, que más vale el instrumento relacionado con los derechos humanos, es totalmente restringido y limitado. Habla en su artículo 13 de la necesidad de una libertad de pensamiento y expresión, con la cual estamos todos de acuerdo, en buscar, recibir y difundir cualquier información sin censura ni restricción previa, excepto en defensa de la moral. Estamos de acuerdo, de la niñez y de la adolescencia, y establece prohibiciones de propaganda de guerra, violencia o apología del odio. Esto no se contrapone con lo que se intenta incorporar en nuestra nueva ley de comunicación, que además es consecuente con la nueva Constitución Política de la República, porque ya en la Constitución Política se establece inclusive preceptos que van más allá de la Declaración de Derechos Humanos, y se dice que el derecho a la comunicación e información debe garantizar igualmente una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, un acceso universal a las tecnologías de información, acceso al uso de frecuencias, al espectro radioeléctrico, inclusión de personas con discapacidad, y agrega que es necesaria la creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicas, privados y comunitarios, que se garantice el acceso a una información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, un acceso a la información que se genere en instituciones públicas o privadas, que se prohíba la publicidad que induzca a cualquier forma de violencia y que se garantice la de conciencia, el secreto profesional y la reserva de la fuente. Evidentemente, la Constitución de la República amplía sustancialmente el contenido de la Convención aludida de derechos humanos sin contraponerse, y más vale precautelando esos derechos que la Constitución señala. Y asimismo me permití buscar legislación comparada, y particularmente lo hice con el país de Colombia, porque considero que más allá de tener normas muy similares con las ecuatorianas, su evolución a través de la jurisprudencia de distintas materias relacionadas con el derecho es fundamental. Y aquí tengo una sentencia de la Corte Constitucional del año 98, que es muy ilustrativa en cuanto a hacer una diferenciación clara entre lo que es la libertad de expresión y la libertad de información, materia que nos ocupa en este debate. Y me permito citarla: mientras que la libertad de expresión, prima facie, no conoce límites, la libertad de informar está atada constitucionalmente a dos condiciones, a saber, debe existir veracidad e imparcialidad. La explicación del desigual tratamiento entre estas dos libertades, la de expresión y la de información, salta a la vista. En una sociedad democrática y liberal no se puede impedir que cada cual tenga y exponga sus propias opiniones, pero algo muy diferente, dice la sentencia de la Corte colombiana del año 98, es que se expongan hechos que no corresponden a la realidad o que suministren una versión sesgada de ello, induciendo así
al engaño a los receptores de la información, que son todos los ciudadanos. Entonces lo que se garantiza es que el proceso de comunicación de la información sea libre, sea pluralista, sea igualitario, pero no ese derecho subjetivo y exclusivo de determinados comunicadores a transmitir determinada información. Cito esta jurisprudencia colombiana de 10 y más años atrás como un antecedente sumamente importante y diferenciador, y creo que es un elemento a tomar muy en cuenta en este debate sobre lo que es la libertad de expresarse libremente y lo que es la libertad de informar. Asimismo, en el transcurso de los últimos meses han concurrido hasta el Ecuador distintos organismos internacionales, aduciendo que representan la voluntad de los ciudadanos a tener un libre acceso a la información, que no se restrinja, dicen, la libertad de expresión. Y así concurrió la Sociedad Interamericana de Prensa. Y yo me permití revisar también en qué consistía la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, a la que se remiten una serie de medios de comunicación para salvaguardar lo que llaman la libertad de expresión. Vi en su conformación que decía que era una organización sin fines de lucro, dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas, como que si se tratara de un organismo que nos defiende y que defiende los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero, oh sorpresa, revisando un poco más a través de la fuente del Internet, sus miembros son los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, son los representantes de las publicaciones o cadenas de periódicos, quienes además son los que aportan con los fondos para la subsistencia. No está representado por los ciudadanos, no defiende derechos de los ciudadanos, sin embargo opina como que fuera ciudadanos. Cada integrante de esta sociedad tiene derecho a voto, y sorpréndase, actualmente, dice la fuente, tiene 1.525 miembros, de los cuales 1.001 son publicaciones o cadenas de periódicos norteamericanos. Es decir, el 65,64% de sus miembros pertenecen a una sola circunscripción territorial, pero el 100% de sus miembros pertenecen a un solo gremio que tiene que ver con los editores de medios de comunicación. Y fui a otra fuente y busqué qué es lo que tenemos actualmente como ley de radiodifusión y televisión, y encontré la ley promulgada en el Decreto Supremo 256 del 18 de abril de 1975. Esa es la ley que rige los sistemas de comunicación, y pude ver que en la mayoría desarrolla aspectos de carácter meramente técnico. Ni de lejos intenta precautelar principios constitucionales como los que se están intentando enunciar hoy en día en la nueva legislación que se propone y que sí guarda concordancia con la Constitución. El régimen de prohibiciones y sanciones que está desarrollado en el artículo 58 de la ley vigente, no solo que es limitado, sino que es irrelevante y da lugar a interpretaciones antojadizas, obviamente, de quienes en su momento pueden manejar el poder de la justicia. La vigencia de esta ley ha permitido, en mi criterio, y es parte de lo fundamental que tenemos que tratar en esta discusión, a los medios de comunicación la posibilidad de conformarse en verdaderos gremios que representan fundamentales poderes económicos y de opinión pública, que han llevado muchas veces inclusive al derrocamiento de presidentes de la República legítimamente constituidos. Casos actuales de abusos del derecho, muchos, en Estados Unidos, Inglaterra, México. Pero para finalizar, presidente, señores asambleístas, solo quiero citar la última estadística, independientemente de no tener tiempo para mis conclusiones. Los órganos de control, otro tema que se ha discutido como que fuera una arrogación que se quiere hacer contra la libertad de expresión. Concluyo, señor presidente, indicando que
en países como Francia, Italia, el Reino Unido, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Canadá y otros, el órgano de regulación está conformado por los respectivos representantes del gobierno, en unos casos inclusive, que no es el caso de la propuesta, por una mayoría absoluta. Muchas gracias, señor presidente.